Hola Betty, ¿cómo estás? Shavuot Hola, Tov. Shtarma. Un encuentro. No nos encontramos en toda la semana, pero es lindo por lo menos encontrarnos para hacer esta grabación. Así es. Bueno, Así es. mira, esta semana leyendo la Parshat Korah, estaba pensando, ¿no? Que una pregunta que se puede llegar a hacer mucha gente, sobre todo gente que lee por primera vez o la Parshat, Korah era el primo hermano de Moshe y de Aarón. Era parte de la familia directa de Aarón. Los padres de ambos, el padre de uno con la madre del otro, eran hermanos. O sea, habían crecido en Egipto, habían sufrido juntos en Egipto la esclavitud, se habían criado juntos y salieron de Egipto juntos. Korah debe haber sido una de las personas que vio de primera mano todo lo que pasó con Moshe, con Aarón, y cómo Hashem los eligió. Entonces, ¿cómo pensar que una persona con el conocimiento, con la cabeza de Korah, pudiera haber pretendido ocupar un lugar que estaba asignado a Aarón? Porque no es nomás que tenía celos, o podemos decir que pudo haber tenido envidia. ¿Qué fue lo que pasó? No, hay explicaciones simples y hay otras explicaciones más esotéricas, como las que da el Rebbe, que explica que Korah en realidad quería algo sublime, no era una persona que quería codiciar el liderazgo y quería él ser el grande. Él estaba como luchando por por todo Am Israel, como diciendo que todos son Kohanim, todos son sacerdotes, todos son sagrados. ¿Por qué Aarón va a ser el sumo sacerdote y no yo, y no fulano, mengano y algún otro? Y en realidad uno podría llegar a pensar, está ok lo que él está diciendo, porque en realidad hay que tener esas ambiciones positivas. Pero él no estaba pensando en las cosas como son aquí en la tierra. En realidad, sí tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un Moshe y tiene que haber un Aarón. Tiene que haber un líder del pueblo y tiene que haber un sacerdote. Y después todos los demás tienen que aspirar a crecer y seguir el ejemplo de Moshe y de Aarón. Y ahí está el error de Korah. Y también está en la forma que él lleva adelante una sublevación. Esa no es la manera. Eso seguro que está mal. El mahloket, la discusión, no una discusión sana, no una discusión que es el Shem Shamayim en aras del cielo, sino en aras de sí mismo. Un desafío. Desafía públicamente a Moshe, desafía públicamente a Aarón, poniendo en duda incluso el hecho de que Hashem los había elegido directamente. Esto me trae a la mente el Rebbe, nuestro Rebbe, cuando en una de sus sijot, él habla sobre liderazgo. ¿Para qué una persona quiere ser líder? ¿Cuál es la importancia del líder? ¿Ser líder o las personas a quienes lidera? Quienes lo consideran un líder. El Rebbe dice claramente, por ejemplo, que en el caso de un rey, como los líderes antiguos que eran reyes, la importancia no era el rey, era sus súbditos, porque el rey tenía una responsabilidad muy grande en hacer mejor la vida de sus súbditos. En el caso de los liderazgos actuales, la palabra democracia significa gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, la responsabilidad del líder, del gobernante, es hacer mejor la vida de los gobernados, o sea, de los ciudadanos. Entonces Fue lo que uno se hacía pregunta, Aarón. claro, ¿qué Aarón quería Korah?
quería hacer mejor la vida del pueblo de Israel, pero en sus términos, ¿cómo era el tema? Claro, estaba pensando en él y bueno, que él quería ser el sacerdote, el sumo sacerdote. En el caso de Moshe y Aarón, ambos eran tan humildes. Moshe se negaba, tuvo 7 días con Hashem hasta que Hashem lo convence que él sea el líder que redima a su pueblo de Egipto. Y Aarón era una persona que unía al pueblo. Él siempre perseguía la paz en la pareja, la paz entre socios, la paz entre amigos. Él buscaba la manera que sea para que las personas se amiguen, que los problemas y los conflictos se resuelvan. Él, por eso, cuando falleció, fue llorado por todos, hombres, mujeres, niños, porque sintieron su falta de liderazgo en ese sentido, en el de perseguir la paz, en amar a cada persona como era, y ese era el sumo sacerdote. Por eso cuando los Kohanim, los sacerdotes, dicen la brajá, la bendición, para poder bendecir ellos a Am Israel, dicen la Varejet Amo Israel Bahava, que Hashem les dio la orden de bendecir su pueblo con amor. Ellos tienen que ser amorosos, tienen que perseguir el amor y la paz y amar a cada uno y uno. Y ahí es donde ellos realmente tienen el poder de bendecir. Es decir, la bendición viene a través de las manos de los Kohanim. Ellos ponen las manos de una manera específica para dar la bendición. Cuando hacen el Birkat Kohanim en el templo sagrado, y hoy en día en las sinagogas, en los Hagim, algunas comunidades lo hacen todos los Shabbat. Y esto es porque ellos tienen, heredan de Aarón ese amor, ese poder, realmente llegar a encontrar la paz después de un conflicto, porque aman tanto a ambas partes que ellos pueden mediar y pueden bendecir con paz. Y lo interesante también, esto lo leí también de la Sijot del Rebbe, el líder en posición de su liderazgo puede llegar a perder de vista fácilmente esa primer mandato de un líder, el amor a sus liderados. Y dicen las hijas del Rebbe que así como la Torá nos fue entregada en el monte Sinaí como demostración de que era una montaña simple, y Moshe falleció en el monte Nebo, que también era una montaña simple. Sin embargo, el cabot que se le dio a Aarón fue que falleciera en una montaña doble, que tenía como 2 cimas, una arriba, como una montaña arriba de otra montaña, como una demostración la montaña de montaña, así como decís. Como para primero darle el cabot, la distinción de que era un gran líder. Y dice también el comentario del Humash, como para que el líder no se olvide que en medio de la montaña, de su grandeza como líder, tiene algo que es algo superior todavía, una segunda montaña, que es la obligación de Ahavat Israel, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y encima de lograr que entre los liderados, entre las personas que él lidera, se genere ese amor. O sea, el amor lo siente él y tiene también que proyectar ese amor hacia las demás personas. Y lo que decís me trae a la mente que estamos en la semana del aniversario de la desaparición física del Rebbe, que va a ser justo en Shabbat cuando se lee la Parsha de Korach, y el Rebbe es el líder también, que se preocupa porque cabalísticamente cuando un tzadik se va de este mundo se encuentra más que antes, porque no está limitado a un cuerpo,
y por su gran preocupación por cada uno, está presente y está sin límite de lugar y de tiempo. Él está para cada uno y cada uno que se conecta con él y que pide su bendición, como tantos que visitan al Ohel, el lugar de su descanso en Queens, en Nueva York. Él está ahí para traerle la braja, así como los Kohanim con ese amor. El Rebbe está para cada uno y una, así que es un buen momento para escribirle una carta. Los que están en Nueva York o viajan esta semana, visiten y vayan y conectémonos, porque él sigue liderando, sigue dirigiendo, sigue queriendo el bien de cada uno y uno, cada persona, cada ser humano. Quiere un mundo de paz y nos está ayudando a nosotros y está esperando también que nosotros nos movamos en esa dirección y hagamos todo lo que podamos como para traer la paz mundial. Cada granito de arena, cada uno de nosotros realmente lo puede y debe hacer. Así que para lo que traes de Korah, muy lejos de discusiones y de conflictos en vano, bueno, es seguir el camino de Aarón, seguir el camino de Rebbe y traer la paz mundial. Hermoso, Sternna, muy lindo. Nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Hola, Sternna, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Betty? Baruch Hashem, bien, contenta de verte y contenta Igualmente. de hablar de esta parashá que es muy, pero muy interesante y da motivo a muchas preguntas. Y la primera es el nombre de la parashá, Hukat. ¿Qué es? ¿Qué significa Hukat? Hukat significa, viene de la palabra Hok, que es un decreto, un precepto suprarracional que no se comprende. Okay. Hola, Sternna, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Betty? Baruch Hashem, encantada de verte y que podamos hablar de esta parshá que se llama Hukat, que da lugar a muchas preguntas. Creo que la primera sería el nombre, Hukat. ¿Qué es Hukat? ¿Qué es Hukat? Hukat viene de la palabra Hok, que es un decreto, que es un precepto suprarracional, y la Hukat que trae acá la parashá es para Adumá, la vaca roja, que se producía con agua la ceniza de una vaca totalmente roja, con toda una serie de requisitos, y se salpicaba sobre una persona que haya estado impuro por muchos diferentes motivos. Fundamentalmente creo que era por contacto con una persona que había perdido la vida. Cuando tenían guerras, por ejemplo, y quedaban los soldados fallecidos en el campo, fuera del campamento, venía el Cohen a purificar a aquellas personas que se habían ocupado de enterrarlos o de tocarlos o todo esto, ¿no es cierto? Y eso me trae entonces a mí la otra pregunta externa, que es, ¿qué significa en realidad para el judaísmo la pureza e impureza? Porque si la vaca roja tenía que purificar, ¿dónde está el concepto de qué es pureza y qué es impureza? Es importante tu pregunta, Betty, porque muchos confunden el concepto de la pureza. No estamos hablando de una higiene física, estamos hablando de una pureza espiritual y una impureza espiritual. Y tal como vos dijiste, la persona que está en contacto con la muerte es impura. ¿Por qué? Porque la vida es pureza. La vida viene de Dios
Y cuando hablamos de una impureza, estamos hablando de falta de vida, es una desconexión con la vida. Creo que científicamente también hay algo que tiene que ver con la vida, la no vida, la pureza, la impureza. Yo estaba pensando en los bebés que cuando nacen se dice, mira la pureza de ese bebé. Es como que el bebé está lleno de energía vital, está animado, se mueve todo el tiempo. Y justamente la palabra ánimo, que está conectada con la palabra vida, viene de la palabra ánima, que significa alma. Entonces es como que el alma en el recién nacido está en su plenitud. Y lo contrario a eso sería cuando se termina la vida, al final de la vida, el alma se desconecta. Por eso se habla, cuando las personas están deprimidas, se habla de desánimo. Es como que parcialmente el alma se desconecta, hay como una desconexión que lleva a una depresión, y bueno, y en el caso del final de la vida es la desconexión total, ¿no? Claro, el alma está oculto, ¿no? En un bebé está ahí, en la cara, en la vida, porque recién viene de arriba, viene con ese ánimo, viene con ese alma, con una parte de Dios que está dentro, que se ve en su cara, que panim en hebreo, la palabra por cara, viene de pnim, de lo que está interno, lo que hay adentro se lo ve en su cara, porque todavía no tiene ningún pecado, no tiene nada que lo oculte. Por ahí una persona cuando se deprime, no es que se desconectó del todo de su alma, sino que está ahí tapado, muy tapado, que él mismo no se puede contactar con su parte interior que le daría vida, ¿no? Que hay Y que vos sabés que me encontrarlo. hace acordar a muchas imágenes que uno observa, de, incluso en películas, de que cuando hay soldados fallecidos o personas que han fallecido, se les cubre la cara. Eso que vos decías, el alma se refleja en la cara, panim, y lo primero que se hace con una persona fallecida, se le cierran los ojos y se le cubre la cara. Como una forma de demostrar respeto, digamos, por ese cuerpo que ya no tiene esa ánima, ese alma, digamos, la tiene desconectada, la tiene por supuesto, pero ya no en la misma manifestación como antes. Y esto también me trae a la mente otra parte de esta para allá, que es cuando habla del pozo de Miriam, que también tiene que ver con la vida, porque gracias al pozo de Miriam, el agua que generaba ese pozo era utilizado no solamente para beber, era utilizado para la mikve. Las mujeres en su travesía por el desierto utilizaban el pozo de Miriam para sumergirse para las leyes de pureza familiar, de Taharat HaMishpajá. Y aquí de nuevo volvemos a hablar de dar vida, de generar vida, de bebés. Exactamente, la mujer tiene que conectarse, ir a la mikve, porque el ciclo menstrual tiene su parte donde, bueno, cuando no hay una nueva vida, es como que, bueno, un potencial nueva vida, ¿no? Del cuerpo de la mujer tiene ese potencial de procrear, ¿no? De tener una vida dentro de su cuerpo. Y Y el cuando eso ciclo, no ocurre, es como que es una connotación de la no vida, y por eso la mujer va a la mikve como para purificarse nuevamente. No tiene nada que ver con higiene, con la sangre de la menstruación, que hay muchos mitos con eso. Tiene que ver con eso, con que, bueno, vuelvo a conectarme con la vida y vuelvo a la parte de mi ciclo menstrual que puede llegar a dar vida. así es, incluso tengo entendido que en Israel, si bien el pozo original de Miriam desapareció con Miriam, pero hay una tradición de que las personas
van al pozo de Miriam, a los pozos que existen actualmente, donde se supone que está el espíritu de Miriam, que es el espíritu vital, el espíritu de creación, y toman agua de esos pozos para curarse diferentes enfermedades. Es como una tradición que hay en Israel, recorrer los pozos y tomar agua en Motzei Shabbat. Mira qué bien, no lo conocía, pero debe ser que tiene que ver con este hecho de que el pozo viene de la fuente. Es como que, bueno, Hashem creó el mundo y era mayormente agua, y que después están los 4 ríos que salían de Edén y que se conectan, se entreconectan y se deben conectar con el pozo de Miriam también, y eso es salud, eso trae vida y salud a las personas. En especial, cuando antes de hablar del pozo de Miriam y que cesó el pozo de Miriam, era por su muerte. La muerte de Miriam está en la Torá justo después de la mitzvah de la paraduma, de la vaca roja. Y dice el Talmud que así como la vaca roja expía a la persona que se contaminó, que se impurificó, también la muerte de un tzadik, de una persona justa, grande como Miriam, también expía. Y nuevamente, así como hablamos la semana pasada del 3 de Tamuz, que fue el día del aniversario de la desaparición física del Rebbe, este Shabbat que pasó, tiene que ver con esta parasha también, que se leyó justo en ese día, ¿no? El 3 de Tamuz fue Shabbat y se leyó la parasha Jucat. Ay, no, me equivoqué. Era coraje. Bueno, no importa, espera, ¿sabés que yo estoy escuchando que acá hay un despertador que está... Hola, Shterna, ¿cómo estás? Baruch Hashem, Betty, ¿cómo estás vos? Baruch Hashem también, contenta de verte. Igualmente. Y con muchas preguntas, porque esta parshat es una parshat muy interesante, habla de cosas muy espirituales y a veces que no son muy comprensibles. La parashá Jucat, ¿qué te parece si empezamos por averiguar de qué se trata Jucat? Jucat viene de Hok, decreto, un precepto, una mitzvah suprarracional, como es la de la vaca roja, que no se entiende por qué es ceniza de una vaca completamente roja, sin un pelo de otro color, mezclado con agua de un cierto lugar, va a purificar. ¿Qué significa esto? No se entiende, es algo que no se entiende. Es un hok, y en realidad cuando dice Zot Jukat Torah, este es el decreto de la Torah, es porque todas las mitzvot las debemos hacer no porque lo entendemos nada más, como la otra vez que hablamos de la tzedakah, la hacemos porque es la mitzvah. Zot Jukat Torah, este es el decreto de la Torah. Pero bueno, en esta instancia estamos hablando de la ceniza de la vaca que se usaba para purificar a las personas que se habían contaminado de alguna manera. Sí, hablamos de una contaminación espiritual, digamos. Habían, por ejemplo, cuando los soldados volvían de la guerra, o morían, perdón, en la guerra y yacían en el campo de batalla, las personas que habían ayudado a enterrar a esos soldados o habían estado en contacto con los cadáveres, necesitaban que el Cohen viniera y hiciera toda esa tradición con el polvo de la vaca roja quemada mezclada con agua, salpicarlo para que recuperaran. Y eso me lleva a mí a otra pregunta externa, que es este concepto que a veces es mal interpretado, que en el judaísmo, ¿qué es pureza y qué es impureza? Porque pareciera que el contacto con estos soldados fallecidos o con otras personas fallecidas llevaba a una impureza y necesitaban purificarse.
¿Qué es esto? Claro, se trata de una impurificación espiritual, porque el contacto con la no vida trae a un estado impuro espiritual, porque Dios es vida y Dios nos dio la vida. Y entonces, cada vez que uno está en contacto con la muerte, es como una desconexión con Dios. Dios es vida, Dios nos dio nuestra neshama, nuestra posibilidad de vivir, y cuando se corta eso, eso trae impureza. No tiene nada que ver con la higiene física, ¿no? Estamos hablando de pureza, Claro. casi no. La palabra pureza siempre trae a la mente a los bebés. Cuando nace un bebé uno dice, habla de la pureza, ¿no? Un bebé radiante, lleno de vida, lleno de ánimo, que mueve los bracitos, que mueve las piernitas, que se mueve, que llora, que muestra realmente eso, lo de la vida. Y me hace acordar lo de la vida, la energía vital. También a veces tiene un sinónimo que es el ánimo. La palabra ánimo viene de ánima, que significa alma. Entonces es como que sería el alma en un cuerpo en acción, en plenitud. Y lo contrario sería el desánimo, que es la desconexión, a veces en forma paulatina, que lleva a la depresión, o a veces en forma brusca, donde es la cesación de la vida, que es la desconexión directamente de ese ánimo, del impulso vital, ¿no es cierto? Claro, me hace pensar que digamos, el bebé que tiene vida y que es puro, es que se le ve el alma en la cara, ¿no? Es ese, está resplandeciente porque es como que tiene un ángel, tiene algo, y es ese alma que se le ve porque no hay nada que lo tape, no hay nada que oculte esa pureza, esa llegada de un alma a un cuerpito. Y cuando la persona, que vos mencionas la depresión, cuando las personas se deprimen, muchas veces es ese alma que se oculta y que la persona se desconecta, no puede conectarse y encontrar esa fuerza vital interior. Y vos sabés que si volamos un poco fuera de la parsha, me trae también a la mente de que hay escenas, por ejemplo, en películas, donde soldados en un campo de batalla o una persona que fallece, lo primero que se hace es cerrarle los ojos y cubrirle la cara. Eso que vos me decías recién, el alma se manifiesta en su plenitud en la cara del bebé, y en una persona que está en el extremo opuesto de la vida, se le cubre la cara. Así es, sí. Probablemente como una muestra de respeto de que ese cuerpo ha quedado, el respeto en el cuerpo, pero ha quedado desconectado de esa alma que se reflejaba en los ojos, ¿no? Hay una frase también que dice, los ojos son el espejo del alma. Así es, se ve a través de la cara. Y esta para allá tiene otra cosa también interesante que tiene mucho que ver con la vida, que es la parte donde habla del pozo de Miriam, el pozo del cual se sirvieron agua durante toda la travesía por el desierto y que fue en mérito de Miriam. Un agua que no solamente servía para beberla y para mantener la vida en el desierto, sino también servía para algo fundamental para el alma y para la vida, que eran las leyes de Tarat HaMishpachá, porque las mujeres durante toda la travesía en el desierto utilizaron el pozo de Miriam, no solo para beberla, sino para sumergirse, ir a la mikve y poder, en el momento en que estaban preparadas para concebir, hacer su baño ritual y poder luego concebir un bebé. Y está totalmente relacionado con lo que hablamos del agua que purifica y de lo que significa la pureza y la impureza, porque la mujer cuando menstrua se impurifica, no porque tiene que ver con una falta de higiene personal, tiene que ver con la no vida. Cuando está en la parte del ciclo menstrual donde se corta el potencial de dar vida, ahí se impurifica.
y para volver a tener sus relaciones conyugales, tiene que estar pura, tiene que volver a tener esa posibilidad de procrear. Esa energía, la energía vital. Vital, claro, La que lo energía. recibe mediante el agua de la napa, el agua del pozo que está conectada con Hashem directamente. Así que es una parashá donde nos conecta con el tema de la vida, con el tema de la no vida y con el tema de la pureza y la impureza, en el sentido, como dice en otro momento, en otra parashá, he puesto ante ti la vida y la muerte, elige la vida siempre, elige siempre la vida. Pero la está en vida... nuestras manos. Está en nuestras ¿Cómo? manos. Está en nuestras manos, tenemos la elección. Podemos elegir y debemos elegir la vida, es así. Y el pozo de Miriam está mencionado porque Miriam fallece en esta parashá y está contado justo después del precepto de la vaca roja. Y dice el Talmud, así como la vaca roja expía y nos purifica de las contaminaciones, impurificaciones, así también ocurre con la muerte de un tzadik, de una persona justa. Y venimos de Gimel Tammuz, que hablamos la semana pasada, que fue el Shabbat, y esta para allá sigue, ¿no? Con esta conexión que tenemos nosotros en nuestra generación con nuestro Rebbe, porque el tzadik, después que fallece, sigue estando con nosotros. Así como Miriam es mencionada justo después de la vaca roja, porque la muerte del tzadik trae expiación y el tzadik sigue estando conectado. Es un concepto cabalístico muy profundo que no tenemos tiempo de explicar acá, pero la Parashá Jucat nos sigue trayendo la idea de estar conectado con el tzadik que se dedicó a su generación y que cuando se va, cuando su alma se separa del cuerpo y él se va del mundo, más que cualquier persona, él sigue estando con la gente que se conecta a él. Y su desaparición física expía, digamos, nos trae capará, nos trae tajará, nos trae pureza, y uno tiene que seguir su camino, sus enseñanzas, estudiar, como vos traes tantas cosas lindas de enseñanzas del Rebbe. Si uno sigue conectado a eso y también sigue su ejemplo de buscar la paz, así como Aarón, el Rebbe, toda su vida fue dedicada a buscar la paz mundial, a traer más luz y más paz entre las personas, entre los gobernantes, entre los países. Y cada cosita, cada granito de arena que ponemos cada ser humano va a llevar al mundo en ese camino del Rebbe. Y vos sabés que yo leí que en Israel, Motzei Shabbat, la gente hace como una peregrinación, llamémosle así, como una caminata o un viaje hacia los diversos pozos que hay en Eretz Israel, y utiliza el agua, la llevan para personas que están enfermas, como una continuación de la presencia del espíritu de Miriam en forma presente aún en esta época en las aguas de esos pozos que todavía hay en Israel. Muy interesante. Son las costumbres, que las costumbres judías son Torah, ¿no? Como que realmente mira qué profundidad y de dónde vienen, ¿no? Estas costumbres que todos tienen tanto sentido. Eso pensé cuando vos me dijiste el tzadik vive. La tzadeket Miriam vive. Después de tantos siglos y siglos, sigue viviendo, y sus buenas intenciones en el alma de esos Yehudim que van a buscar
curación a las aguas de esos pozos. Sí, además de toda su vida, lo que fue Miriam, para otra para allá, vamos a contar más acerca de ella y de todas las mujeres grandes de la Torá. Así que ha sido un placer, Betty, nuevamente charlar y bueno, ahondar unos minutitos, aunque sea, en los temas tan increíbles, interesantes de la Parashá. Como dice en el título de nuestro programa, ¿no? Sabiduría eterna aplicable al mundo de hoy. Así es. Un beso Bien. grande, Sterna. Hasta la semana próxima. Beso. Disfrata allí. Voto.